Bienvenidos a un nuevo episodio de Una conversación para todos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la carrera de medicina y para eso contamos con una invitada muy especial que acaba de terminar la residencia, que es Mercedes González. También contamos con nuestro neuropsicólogo experto de confianza, Daniel Ramos. Bienvenida Mercedes, bienvenido Dani, ¿qué tal estáis? Fenómeno. Muy bien, muchas gracias por la ¿Estáis bien? invitación. Gracias a vosotros por venir. Yo tengo una claqueta que la hemos visto en algún otro episodio y la verdad que estoy muy contento. De hecho, iba a hacer el clac para introducirte, pero bueno, lo dejaré para el siguiente. Vale. Bueno, en este episodio el objetivo es un poco todo lo que vamos haciendo, de intentar dar certidumbre sobre todas las carreras que hay en la universidad, a toda esa gente que tiene que elegir carrera o que ya está en una. Y creo que tenemos que hacer una mención especial a esta carrera de medicina. Y creo que tu experiencia le va a servir a mucha gente. Pues yo espero que sí, al final es un camino muy largo que va cambiando mucho y yo creo que tener a alguien que te cuente un poco su experiencia y la de la gente alrededor puede dar algo de luz a un camino tan largo. Totalmente. Yo si tuviera que hacer medicina, si estoy en segundo de bachillerato, diría, "Jo, ojalá haber podido contar, ¿no? con una persona que ha hecho toda la carrera, que ha estado en segundo de bachillerato, ha sacado su nota para entrar, ha hecho medicina, sabe los pros y los contras de la carrera, luego ha hecho la especialización y justo ya ahora está en ese mundo laboral ya de médico. O sea que creo que puede ser algo muy interesante. Vamos a intentar estructurar el episodio para que quede claro sobre el pre, el durante y el post, ¿vale? Entendemos el pre como esa etapa previa a entrar en la carrera, el durante como la propia carrera, y luego el post lo vamos a dividir en lo que es la residencia, que es esa especialización que haces tras terminarla, y luego la salida al mundo laboral. ¿Te parece bien? Sí. Mm. Eh, Primera pregunta. ¿Cómo se consigue entrar a la carrera de medicina? Porque tiene una nota de corte altísima. Pues es muy difícil. La verdad es que es muy difícil porque cada año yo creo que la gente se va superando en las notas y es muy difícil, pero el cómo, pues es no solo ponerse, creo yo, en bachiller o en el segundo año de bachiller y la selectividad, sino que ya tienes que tener como un entrenamiento y una constancia que tiene que venir de antes. Vamos, y tenerlo muy, muy claro porque el camino es difícil. Realmente entrar en medicina tiene una nota de corte altísima y gestionar todo eso cuando tienes 16, 17 años tiene que ser muy difícil. Entonces, la pregunta va para Dani. A nivel psicológico, ¿cómo nos afecta un poco toda esta parte de necesitar sacar prácticamente un 10 para entrar en la carrera que quieres? Claro, aquí entra en juego muchos aspectos. Yo creo que el principal son las expectativas. Ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando uno está tomando la decisión de elegir una carrera, entra en juego las expectativas que uno tiene sobre sí mismo, lo que los demás tienen sobre él mismo, los de la propia sociedad, de, bueno, pues si eres una persona que saca notas muy altas, tendrás que ir a una carrera de nota alta. Y es como, bueno, yo creo que es tener muy claro esas expectativas y sobre todo pues esta parte de autoconocimiento de saber qué es lo que uno realmente quiere, lo que uno le gusta para poder tomar la decisión adecuada. Entonces yo creo que en esta etapa, el pre, ¿no? En el que estamos tomando la decisión de qué carrera elegir y si elijo medicina, yo primero haría un análisis sobre las cosas que a mí me gustan, pues las asignaturas que me gustan, cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Si yo soy una persona pues más empática o más dada a los cuidados, pues quizás sí que esta carrera sea lo mío. Si soy una persona que realmente el sufrimiento de los demás no es algo que me preocupe, quizá no sea lo mío. Claro, porque al final realmente medicina es prácticamente una carrera muy vocacional, aunque sí que es cierto que acaba entrando gente que por tener un 10 en las asignaturas o en la selectividad dice, bueno, pues apunto a Claro, la carrera con mayor nota de corte porque me lo he ganado, ¿no? Mm. Pero no es solo eso, medicina. Medicina no es solo sacar un 10, sino tener propiamente unas actitudes, ¿no? O una personalidad que te aboque a tener prácticamente una profesión que es de servicio, ¿no? Que es de atender al paciente, ¿no? Entonces, un poquito por recapitular. ¿Qué consejo le darías a un alumno de segundo de bachillerato en ese camino hacia el 10? Pues lo resumiría en una palabra que es, bueno, en dos palabras, que es perseverancia, porque hay que ser muy constante y tener mucha fuerza de voluntad y perseverar. Y lo que decía Dani de el autoconocimiento y de saber que eso es verdad, es difícil saberlo 100% a esa edad y con esa poca experiencia en la vida casi que tienes. Pero el saber que sí que es una cosa que tú quieres seguir por ahí, que quieres cuidar a la gente, que quieres ayudar
y que al final se puede volver muy duro, pero que sí que es algo que a ti te llenaría. Vale, como luego vamos a ir durante la carrera, hablaremos un poquito más en profundidad de ello. Recordad que tenéis un episodio sobre cómo elegir la carrera correcta en función de cómo sois, que podéis ver para abordar un poquito más este tema. Imaginemos que, vale, en este pre llegas a selectividad y fracasas. Podemos recordar que hay diferentes formas de entrar en medicina porque es difícil, no todo el mundo puede entrar sacando ese 10 en las asignaturas de bachiller y de la selectividad y se puede hacer, por ejemplo, un ciclo superior, ¿no? Sí, yo diría que las personas que quieran entrar en una carrera que tenga una nota tan alta, que, que puede ser un camino muy largo y muy duro, que normalmente pensamos que haces el bachillerato y entras como pues con la nota de corte, te esfuerzas mucho y llegas, pero que hay otros caminos, pero esos caminos uno tiene que estar muy concienciado que se va a salir un poco de lo que está establecido y eso va a generar mm, como una disonancia cognitiva muy grande en las creencias que nosotros tenemos de lo que debe ser. Yo recuerdo en la época en la que entrábamos todos hacíamos la selectividad, entrábamos en la carrera, que todo aquel que se salía del camino lo vivía como un fracaso y lo vivía de una manera muy dolorosa. Y yo, a día de hoy, ya después de todo el camino que llevamos hecho, le diría precisamente que no, que es que hay mil formas de llegar a tu objetivo. Sí, yo particularmente, que al final en la academia damos clase a todo el mundo de segundo de bachillerato para ayudar a entrar precisamente en medicina normalmente, decir que hay un abanico de posibilidades muy grande, que si tienes claro que quieres hacer medicina, hay varias formas de hacerlo si no has conseguido sacar la nota que necesitas, como hacer un ciclo superior y luego volver a presentarte, que es una manera bastante más sencilla de entrar, o sea que poder se puede, y que si no lo tienes claro que tu carrera idílica es medicina, porque muchas veces es pues la idea que tenemos en la cabeza, es decir, que hay muchísimas carreras con muchísimas salidas y se pueden hacer otras cosas, que no toda la vida es medicina y si lo es para ti, pues lucha por ello y hay muchas formas de entrar, ¿no? Yo sí que lo que decía él, que muchas veces se veía como un fracaso el no haber entrado vía selectividad y tener que hacer otros caminos. Yo he tenido compañeros de facultad y que ahora son excelentes médicos que han entrado vía grado superior, de técnico de rayos o lo que sea, también por otras carreras, por enfermería, por farmacia. Y yo eso cuando los veían y llegaban a lo mejor en segundo de carrera, sentía una admiración hacia ellos, de decir, es que lo tenías tan claro y has luchado tanto Sí. que te tengo en un pedestal de la admiración que te tengo, porque es un trabajo muy duro y la verdad es que se merecen un 10. Esa- Y además vivir ese proceso, yo creo que te va a dar una serie de aptitudes y cualidades que no va a tener la persona que ha entrado justo por selectividad, por la vía fácil, muy entre comillas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como todo desvío del camino siempre te va a aportar, es crecimiento, es eso, es crecimiento. Bueno, pues creo que es bueno matizar lo que hemos hecho, no pasa nada, hay muchas salidas y me encanta el tema de la admiración por esas personas que han luchado un poco más. Vale, ¿qué consejo a nivel de estudio le darías, ya para cerrar este tema del pre, a una persona de segundo de bachillerato para que llegue a esa nota? Intentar saltarse ese paso de esforzarse un poquito más y que llegue directamente a través de la selectividad. Pues yo desde mi experiencia personal, y que ahora he hecho en falta porque ya no lo suelo hacer, pero sí que recuerdo que yo, por ejemplo, en secundaria, en bachiller, estudiaba todos los días, de lunes a viernes, los fines de semana, bueno, algo también, pero sí que me ponía de 4:30 a 8:30, 9, todos los días. Y al final es un hábito que tú creas que a mí no me suponía nada. Iba a actividades extraescolares, iba a aprender idiomas, hacer deporte, pero como que sí que lo tenía todo organizado y al final el crear una costumbre hace que no te suponga un esfuerzo ponerte un lunes a las 5 de la tarde a estudiar. Y al final esa costumbre yo creo que me ayudó mucho. ¿Qué nota sacaste en total en selectividad? Pues saqué un 13,42. Bueno, pues fijaos, es un gran consejo de una persona que ha sacado un Sí. 13,42, o sea que muy bien. Bueno, nos metemos de llenos en el durante, ya en esa carrera de medicina, has entrado ya a tu primer curso. ¿Cómo es esa expectativa versus realidad cuando entras en medicina? Para mí, yo sé que el primer año fue un vaivén de emociones porque entras
a una forma de estudiar nueva, lo que decía de ponerte de lunes a viernes a estudiar todos los días, eso se acaba porque la gente empieza a salir, conoces gente de otras ciudades, de otros pueblos, hacen fiestas, entonces, pues bueno, te cambia mucho la rutina. Llega al primer examen que lo tienes ya en diciembre, enero, febrero, y te da su batacón, pero es una vida totalmente diferente y poco a poco te vas haciendo a ella. Sí que cambia mucho, porque en el colegio vas como cogido de la mano Ujú. o en el instituto, y aquí sí que cambia mucho porque ya eres tú sola la que tiene que ir en ese camino. Me encanta este episodio porque vamos a hablar sin querer de muchos episodios anteriores, ¿no? Hablamos de uno de encontrar tu propio camino y otro de mitos de la universidad y hablábamos justo en ese episodio de que la parte social es muy importante vivirla para ser un buen profesional. Porque si solo te centras en el estudio, que lógicamente está bien, pero si solo te centras en él, tampoco vas a ser un profesional completo. Hace falta vivir esa parte social para crear empatía, para crear humanidad, ¿no? Y más cuando vas a ser médico. Y para crear vínculo y Mm. para eh, integrarte en la propia identidad de lo que supone el ser médico, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar cualquier carrera, conoce a personas que son afines a él precisamente porque comparten un mismo objetivo, un mismo gusto, unos mismos gustos, y el precisamente hacer vida social con ellos ayuda también a integrarlo en tu propia identidad, yo creo. Totalmente. Te quería hacer también una pregunta, ya hablando de la parte social, para cerrarla, hay una aplicación que es una única, es una universidad para todos, en la cual se puede ayudar a la gente que está en cursos anteriores y en los cursos que están más adelante, ¿no? ¿Tú estás en esa aplicación? Yo sí, estoy desde, creo que desde que salió, en este verano de pasado, y la verdad es que hay gente de todas las edades, gente que está en las diferentes etapas de pre, post y durante, y yo creo que es muy buena también en la parte de lo social que decías tú, porque conocer a gente que tiene las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas motivaciones, y que puedes compartir más cosas con ellos es muy bueno. Y es muy necesario, Sí, muy necesario. ya sabéis, escribidle por una uni a Mercedes, luego pondremos tu usuario Vale. para que puedan preguntarte las dudas de este episodio por ahí. Hablemos un poco de la vocación, ¿no? Al final, vale, ya en medicina has entrado, pero hay mucha gente que se sale al entrar en la carrera. Sí, sí, que hay bastante gente, sobre todo medicina son 6 años. En los primeros 2 3 años, creo que sobre todo cuando llega el tercer año, hay bastante gente que se sale. El por qué, pues bueno, cada uno tiene sus motivos, pero en general, sí que hay una cierta, no sé si decepción o que las expectativas que ellos tenían no han sido encontradas, y por eso también decía lo de la perseverancia, porque es una carrera de fondo y no vas a estar 2 años y ya, vas a tener todo lo que tú esperabas o tenías la idea en la cabeza. Entonces, sí que hay gente que se sale y por eso también decía al principio lo del autoconocimiento. Es un objetivo que tienes que luchar mucho tiempo y que cuesta trabajo. ¿Qué consejo le podremos dar, Dani, a estas personas que van a entrar en medicina o ya están y no saben si es la carrera que realmente quieren? Bueno, hemos tocado esa parte de autoconocimiento que es muy importante. Evidentemente, si tú te conoces, conoces lo que te gusta, lo que quieres, vas a estar más preparado. Pero yo precisamente, y por eso te quería hacer una pregunta, era, em, si yo estuviese en la situación de que soy una persona que está decidiendo tomar la decisión de estudiar medicina, me gustaría saber cuáles son esas aptitudes clave para ser como un buen médico o para poder vivir la medicina de una manera que sea tu profesión y que te permita vivir y estar acorde con ello, ¿no? Porque yo pienso, claro, aptitudes para un buen médico, pues que no te dé miedo la sangre, ¿no? Que no Es te un dé miedo mito, las eso es un agujas, mito. ¿sí? Eso se entrena. ¿Puede dar miedo la sangre? Te puede dar reacciones, pero eso también se va entrenando, que lo Claro. conozco de primera mano. Esta será la segunda pregunta. Vale, la primera pregunta, ¿qué actitudes debería tener un poco esa persona que va a hacer medicina? Pues, viendo ya, la experiencia que tengo de la carrera y también del MIR, del trabajo en sí, lo primero, capacidad de sacrificio o bastante esfuerzo, porque al final te quita, por ejemplo, yo me voy a la guardia y la guardia te quita mucho tiempo y tienes que tener muchas ganas de trabajar. Entonces, capacidad de sacrificio, de esfuerzo, capacidad de trabajo
muchísima empatía, mucha empatía, escucha y va a quedar muy cursi, pero amor y querer cuidar a la gente. Sí, no, me parece un gran consejo. El amar un poco a no solo lo que haces, sino que tienes que tener amor por las Sí, personas. Pues, sí. no, es verdad. Vale, bueno, vamos con la segunda pregunta. Esa sobre la sangre, porque me ha parecido curiosa. ¿Se puede sobrevivir a la sangre? Es decir, ¿se puede tener Sí. miedo y ser médico a la sangre? Sí, se puede perfectamente, porque yo conozco de primera mano, a gente que se desmayaba, con ver sangre, no en su persona, sino alrededor, a 1 metro, o estar en un quirófano, o a mí me ha pasado, estar de pie viendo una cirugía y sentir que me desmayaba. Y sí que hay incluso artículos científicos que eso se puede trabajar, con el sistema nervioso simpático parasimpático, se puede trabajar y al final al acostumbrarte, sales Sí. para adelante. Yo creo que ya pasamos a una tercera pregunta, que es un poco más de nivel más difícil, pero también se puede acostumbrar una persona a la muerte en cierta medida, porque al final, cuando se es médico, se trabaja en un hospital, yo lo sé de primera mano, mi madre es enfermera, y al final, pues convives con la muerte porque es el día a día, ¿no? Es la vida. Entonces, ¿se puede acostumbrar un poco el ser humano a eso? ¿O cómo? Cuéntanos un poco sobre este tema. La muerte, la única cosa segura que hay en la vida. La gente la tiene como algo que le pasa a los demás y nunca nos va a pasar a nosotros mismos. Pero yo, por ejemplo, una de las rotaciones que más me ha gustado, incluso, he pensado, y todos mis compañeros, en ser paliativista en la unidad de cuidados paliativos, Ujú. y son, médicos, enfermeras, técnicos, que están todos los días en contacto con la muerte. Pero, lo bonito de eso, y que yo creo que la gente debería todos conocer cómo se trabaja ahí, es que hacen la muerte un proceso que Ujú. todos vamos a tener el proceso de la muerte, un proceso bonito, un proceso alegre y un proceso en el que, se puede involucrar a todos los familiares, amigos o gente cercana y hacer que la persona que la está viviendo, em, sea un proceso que disfrute y de verdad bonito. A nivel, Dani, de neuropsicología, todo ese desarrollo, toda esa aceptación del proceso de la muerte es fruto de una maduración realmente, ¿no? De toda esa experiencia que entran en la carrera hasta que acaban siendo médicos. Ahí un cultivo, ¿no? De actitudes. A ver, es que la muerte, igual que, bueno, como hablábamos de la sangre, es algo que uno tiende a evitar. Mm. Cuando hablamos de muerte, hablamos de un proceso evitativo que hay a nivel social muy grande. Nosotros no hablamos de la muerte. Cuando se habla, además, es algo que tampoco se valida tanto el sufrimiento por la muerte. Bueno, se te valida en el momento de los funerales, que es Mm, muy importante, ¿no? Ese proceso. Pero después, en cuanto pasa un tiempo, la sociedad entiende que uno tiene que tirar para adelante. Y es algo de lo que no se habla. Obviamos y vivimos la vida pensando que no vamos a morir. Em, y yo creo que esa parte de habituarse a ese tipo de situaciones, igual que la sangre, tú puedes ser una persona con fobia a la sangre, pero quieras que no, te estás enfrentando a diario, viendo muchísima sangre, siendo mm, médico desde un punto de seguridad, en cierto modo, porque empiezas siendo residente, ¿no? Tienes ahí como tus coRs y tus mm. compañeros que te pueden ir apoyando Mm. y te vas como habituando a ese tipo de cosas. Entonces, el tema de la muerte, yo creo que cuanto más cuanto más se visualice y más se hable de ello, más se normaliza. Y un médico yo creo que lo tiene ahí como Mm. a diario prácticamente. Me encanta también la parte esa del compartirlo en grupo, ¿no? Porque es una experiencia que de alguna manera vivís todos, ¿no? Mm. Que lo vivís día a día y el apoyo de todos los compañeros del hospital. Creo que hacéis un buen equipo, ¿no? Sí, es muy necesario, porque al final todos estos procesos que yo, cuento y que en tu día a día se pueden hacer normal, eh, es muy difícil luego poder compartirlo con gente de fuera, con tu pareja, con tu familia, que se dedican a otras cosas, tus amigos. Y al final, quien te puede escuchar, más te puede entender y comprender y ayudar, son tus compañeros que viven lo mismo y han pasado por lo mismo. Entonces, por eso también decía que es muy necesario la parte social. Ujú. Y estos procesos tan difíciles, es muy importante compartirlos. Sí, se me han puesto un poco los pelos de punta. Yo sé que había una cosa que quería preguntarte,
Ya yéndonos un poco más al post, ¿no? Cuando ya uno es médico, está en la residencia y va trabajando de ello, em, porque me parece muy importante a la hora de cuando una persona quiere tomar la decisión de estudiar una carrera relacionada con el ámbito de los cuidados y el ámbito de la salud, hablo también desde mi perspectiva, que cuando uno trabaja en este tipo de áreas, juega mucho con la responsabilidad de cuidar del bienestar de los demás. Em, Como psicólogo eso pasa, entiendo que de médico igual. Y una entidad química que aparece mucho cuando hablamos de profesiones sanitarias encargadas de los cuidados es este burnout, que se habla también tanto, que es esa quemazón a la hora de en tu trabajo, en el ámbito laboral, y que curiosamente en las profesiones encaminadas a los cuidados es donde más burnout se da, porque la gente acaba sufriendo mucho el cargarse con toda esa responsabilidad. Yo como psicólogo en mi trabajo lo que hago mucho es corregular con mis compañeros, hablar sobre situaciones difíciles que vivimos en el día a día, sobre todo porque ellos son como los que más em, te van a entender. Y quería saber un poco cómo lo vive un médico aquí en España a día de hoy, si tiene apoyo a nivel psicológico, si tiene, em, pues eso, un equipo en el que apoyarse. Bueno, ¿cómo lo vives? Pues la verdad es que se vive de manera muy deficiente. La formación que tenemos con respecto a todo este tema psicológico y de poder llevar toda la carga que podemos tener es muy mala. En la carrera creo que había una optativa que era un poco encaminada a este tema, pero luego, cuando llega al hospital a trabajar, vas aprendiendo solo, te vas guiando de tu adjunto o los compañeros mayores y al final lo que tú dices, igual, te apoyas en tus compañeros, lo habláis lo que necesitéis, también por eso yo creo que se van convirtiendo en amigos. Eh, no hay ninguna formación oficial y todo es tú te lo guisas, tú te lo comes. Ujú. Y si puedes contar con tus compañeros, bien. Mm. Pero la verdad es que eso es muy Eso también deficiente. además creo que pone en relevancia el ideal, ¿no? Del ser médico, que parece un trabajo que luego, soy médico y qué bien, ¿no? Que es muy duro, que es muy sacrificado ya no solo por la tarea o la responsabilidad psicológica, sino por la física, ¿no? Esas guardias infernales que Sí. hacéis y esas jornadas que tenéis tan intensas. Vale, hemos acabado ya con la carrera, llegas ya a sexto, que son 6 años de medicina, y tienes que elegir especialidad, ¿no? Tienes que hacer el MIR, que es el examen de médico residente. ¿Cómo se prepara ese examen? ¿Tienes un tiempo, un intervalo entre el examen y el fin de la carrera? Pues durante el sexto curso de medicina, el último año, ya vas los sábados, bueno, te suele apuntar a una academia, que hay varias en España, y vas estudiando poco a poco, como una primera vuelta, como si fuese una actividad extraescolar, pues algunos te pones por las tardes y tal. Pero justo ya cuando acabas sexto de medicina, en verano, en junio, ya te apuntas al intensivo, que lo hacen todos los estudiantes de medicina, te apuntas al intensivo y es como estudiar unas oposiciones, estudias de lunes a sábado, estudias 10 12 horas, o lo que tú puedas, y el organigrama que tú tengas organizado, y estudias unos 9 meses de esa manera intensiva, y ya después haces el examen. Vale, y cuando ya llegas al examen, entiendo que es un examen a nivel nacional, ¿no? Sacas una puntuación y a partir de esa puntuación puedes elegir una especialidad y una ciudad. Sí, saca un listado, se ordena a todos los que se han presentado al examen según su nota, también hacen un baremo con la nota de la carrera y, pues, el número uno elige, Lo que quiera. exactamente el número uno elige lo que Lo él que quiere quiera. de especialidad y de hospital, y así va eligiendo en número de orden. En tu caso, ¿qué especialidad escogiste? Yo, escogí oncología radioterápica en el Hospital La Paz, aquí en Madrid. Lo cual supuso también un cambio de ciudad, ¿no? Exactamente. Que suele suponer, la residencia suele suponer un cambio de ciudad. ¿Es habitual? O no, yo también una de mis primeras opciones era quedarme en un hospital de Granada o en otro también de Málaga, pero las personas que estaban delante mía la escogieron antes, así que se me fue esa O sea opción. que sí que puede ser probable el Sí, tener que cambiar puedes de ciudad. quedarte o puedes irte, lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo dura la residencia? Depende de la suelen ser 4 años, pero depende de la especialidad.
Neurocirugía son 5 años, oncología médica son 5 años, interna son 5 años. Ahí ya entiendo que ya has acabado la carrera, ya eres especialista, bueno, estás preparando. ¿Tienes tu primer salario? Sí. Ya, por fin, ¿no? Después de, Entender la nómina que es muy difícil, pero sí, sí. que después de tanto tiempo, ¿no? Porque claro, una carrera normal son 4 años, como muchos 5, ¿no? Algunas, pero claro, ya 6 años de carrera, más un año de preparación, más hacer el examen del MIR, más luego que te cojan y te traslades y tal, al final se te van casi 7 años, ¿no? Sí. Para ya empezar tu primer año de residente, que cobras un salario bajito, ¿no? Supongo, y luego irás subiendo. ¿Has dicho son cuántos años? ¿4 o 5? Suelen ser 4 y algunas 5. Vale. ¿Ahí ya empiezas ya tu día a día como médico o en qué consiste la residencia? Sí, tú empiezas, como el día 1 tiene una charla por el hospital, te enseñan dónde está tu taquilla y tal, pero ya el día 2 básicamente empiezas. Y Hace una serie, depende de la especialidad, una serie de rotaciones para aprender, adquirir conocimientos teóricos y prácticos que te van a servir de cara a tu especialidad. Son rotaciones que duran 2 o 3 meses en cada servicio, y después ya llegas a tu servicio para quedarte. Pero esas rotaciones que haces, trabajas como un residente más. En medicina interna, pues trabajas como medicina interna, rotación en urgencias, trabajas como médico de urgencias, así. ¿te da un poco de vértigo la sensación de pasar de un poco la universidad allá directamente al ser residente? Da muchísimo vértigo, porque nosotros el máximo contacto que hemos podido tener durante la universidad ha sido el rotatorio, ir de estudiante, pero que apenas te dejaban casi hablar con el paciente o tocar al paciente, ni explorar, llevarte una consulta, eso casi no lo había hecho nunca. Y de pronto te enfrentas a ser tú el que hace un informe y el que va dirigiendo, pone tratamiento. ¿Qué consejo, por cerrar esta etapa ya del durante, le darías a esos universitarios que van a ser próximamente residentes para afrontar la residencia? Igual mucho trabajo y muchas ganas de trabajar, pero muchísima ilusión y enhorabuena porque entonces en ese momento de la residencia cuando empieza lo bueno. Y cuando todo lo que llevas ya estudiado de trabajo, de estar ahora en tu habitación estudiando, por fin da fruto y ahí es cuando ya sí que te sientes realizado. Vale, pues ya vamos a finalizar un poco el episodio, vamos a ir directamente al post. Dinos, Mercedes, ¿cuándo terminaste la residencia? Pues antes de ayer. Antes de ayer Hace terminaste. 2 días, sí, sí. Vale, porque hay un mito que me encanta, que es como que todo el mundo que hace medicina tiene el camino muy marcado, ¿no? Y ya lo tiene todo estructurado, cosa que en otras carreras, en otras profesiones no es así. Pero quiero desmentir este mito, porque tú ahora mismo, ¿en qué situación te encuentras? Pues hoy vengo de apuntarme al paro, la verdad. Sí, sí. O sea que podemos intentar, aunque sabemos que es una carrera con unas salidas súper estables y amplias, pero no es terminar la residencia y eres médico, ¿no? Es terminar la residencia y luego tienes que buscar trabajo. Exactamente. Eh, Depende de la comunidad, hay comunidades en las que sí hay una bolsa de trabajo que funciona bien, por ejemplo, en Andalucía o las 2 Castillas, por lo que sé de más cerca, pero, por ejemplo, en Madrid sí que funciona más de echar currículum y hacer entrevistas. Entonces he estado haciendo entrevistas. Sí, ahora, pues, con casi 30 años, ha sido la primera vez que he hecho un currículum formal, y he empezado a hacer entrevistas de trabajo. Fíjate, Dani, que en otros episodios lo hablábamos, esa incertidumbre que te da, ¿no? Cuando te enfrentas al mundo laboral, que parece que no todas las carreras gozan de esa tarea, ¿no? Como es medicina, pero al final sí que sí, ¿no? Al final hay que enfrentarse a ello. Pero entiendo que te van a contratar muy rápido, ¿no? Bueno, ahí estoy, sí que espero que me contraten rápido, pero también la realidad de todos mis amigos que acaban igual que yo ahora es que bueno, los contratos ahora al principio son más bien un poco precarios en general, Ujú. son contratos de verano, cubrir bajas, pero también todos tenemos ya asumido que se empieza de esa forma y luego vamos encontrando nuestro camino. Ya por último, y como más bien como anexo al episodio, tú habías pensado incluso en irte fuera de España, ¿no? Sí, yo hice una rotación externa en Francia, en un centro muy bueno, y sí que he estado hablando para ir a trabajar allí. Al final hay mucha gente y muchas opciones fuera de España que pueden merecer la pena, pero también, hombre, conllevan salir de España, de tu ciudad, de tu vida, de tus amigos, que es un esfuerzo.
pero sí que son oportunidades muy buenas. Bueno, pues yo creo, Dani, que hemos ayudado a mucha gente a través de los testimonios de Mercedes, ¿no? A todo ese mundo que quiere hacer medicina o carreras sanitarias. Pues sí, yo creo que precisamente escuchar el testimonio de una persona que está justo en el punto en el que ha terminado todo ese proceso va a ayudar a gestionar precisamente la incertidumbre de enfrentarse a todo ello, ¿no? Yo quería saber simplemente cómo estás gestionando la incertidumbre de encontrarte ahora en este punto, ¿no? De Sí, te has enfrentarte. visto un episodio, me has dicho antes que te has visto uno de los Sí, episodios y me encantaría que dijeras la frase de cómo las contas. la incertidumbre, creo que te lo dije, ahora mismo es la mayor incertidumbre que he tenido en mi vida, más que cuando hice la selectividad, más que cuando hice, el MIR. Ahora sí que es el momento en el que ya te han soltado totalmente de la mano, eres tú el único que va a elegir el destino, el trabajo y tal. Y también la incertidumbre de no llamarte, pero como decía en el otro episodio, es una incertidumbre hacia un cambio bueno, las cosas van a salir bien. Y al final somos gente muy preparada con recursos y yo creo que es una incertidumbre que se tiene que llevar de una manera positiva y con mucha ilusión. Con curiosidad. Y con curiosidad. Me Sí, encanta. sí, sí. Bueno, pues todos los que tengáis dudas para Mercedes, a través de una uni lo podéis hacer. Y muchas gracias, Dani, muchas gracias, Mercedes, por estar aquí. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias a Gracias a ti, vosotros. Carlos.